Vamos a dar la palabra ahora al catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid, José Martínez Millán, que nos va a hablar sobre doña Margarita de Austria. Reitero mi agradecimiento no solo a Leticia Sánchez, sino también al Museo Arqueológico, que nos ha acogido también. Realmente no me voy a tener a papeles porque si no sería muy largo, así que les voy a decir, les voy a explicar cuál es el papel y la importancia de Margarita de Austria, esposa de Felipe III, si es que tuvo alguna importancia. Y realmente Margarita de Austria es una reina, a pesar de que vivió poco tiempo, murió en el año 12 y poco más de 10-12 años fue reina de España, o bueno, de la monarquía, pues realmente es una reina clave y es muy importante. ¿Por qué? Pues porque fue la primera reina de la monarquía católica, la primera reina de la monarquía católica. Pensarán ustedes, bueno, oiga, que la monarquía católica viene por lo menos de los reyes católicos, pero no. Los reyes católicos eran reyes católicos. Carlos V también era emperador y también rey católico, y Felipe II era rey católico. El término o el título de rey católico se lo dio Alejandro VI a Fernando de Aragón y a Isabel de Castilla como reyes católicos, pero era un título para contrarrestar la influencia y el poder que tenía en Roma los reyes franceses. Francisco I era rey cristianísimo. Los reyes de Francia eran rey cristianísimos. Y el título de rey católico, Alejandro VI, que estaba realmente aprisionado por los franceses y por los italianos, pues acudió a Fernando el Católico concediéndole este título. Ahora bien, una cosa es rey o reyes católicos y otra cosa es monarquía católica. Monarquía es toda la estructura y todos los reinos. Y monarquía católica yo no me he encontrado, ni creo que ustedes tampoco se encuentren, en ningún archivo, ni en ningún tratado, ni en ninguna cosa impresa o documento impreso monarquía católica durante el siglo XVI. Monarquía católica es una estructura política del siglo XVII. Del siglo XVII. Ya se habla de monarquía católica. Y además no es monarquía católica un título, sino que es un concepto muy bien elaborado y que va a generar realmente, pues los historiadores no hemos hecho hincapié en lo que esto significa. No hemos hecho hincapié en lo que esto significa. Durante el siglo XVI, la monarquía hispana, subrayo lo de hispana, era una monarquía que se basaba en un modelo de monarquía universal. ¿Qué significa monarquía universal? Pues significa que... me estaba equivocando. Monarquía universal significa que es un modelo de poder, de organización política, que aspiraba al dominio universal. Es decir, aspiraba al dominio universal. Y eso se va produciendo, o se produce, en primer lugar, con Fernando el Católico. Quiere ser monarquía universal, pero sobre todo, no me voy a meter en explicaciones, que lo llevaría mucho tiempo, sí lo entenderán que se fragua sobre todo a partir del saco de Roma en el 1527, cuando las tropas de Carlos V, encabezadas por el Borbón, saquean Roma. Y entonces la cristiandad se queda sin cabeza. El Papa se tiene que esconder y, por lo tanto, los humanistas conciben al nuevo monarca como monarca universal.
la idea de que el emperador va a ser un gran pastor que apacienta las ovejas es el cristianismo. Por lo tanto, estaba legitimado para conquistar y poner orden en toda la cristiandad y expansionar la cristiandad. Esa es la idea. Desde este punto de vista, ustedes comprenderán que ¿dónde aparece el Papa? El Papa no aparece. Es decir, la autoridad del Papa resulta que está subordinada a la del monarca universal, y el monarca universal puede conquistar todo. Por lo tanto, está subordinado. Para los que hayan estudiado arte, yo no soy un especialista en arte, pero sí, por ejemplo, estoy recordando los cuadros de Tiziano, creo recordar, la gloria del emperador, y cuando Felipe II, tras la batalla de Lepanto, ofrece a su hijo Diego, creo recordar, a Dios, a la Trinidad. Y ahí, entre el emperador y Felipe II, depende de los cuadros, y la divinidad, no hay nadie. Es decir, el Papa se ve en uno de los cuadros ahí medio en gris, pero realmente es la relación directa. Está reflejando un tipo muy claro de lo que es la monarquía universal. Hasta tal punto que, bueno, Felipe II se lo tomó muy en serio de monarquía universal y no solo conquistó América, sino que quería conquistar también China y dar la vuelta al mundo. O sea que, y fue una cosa real. Pero eso es lo importante. Ciertamente, durante el reinado de Carlos V, pues Carlos V era emperador, y la idea imperial y la idea de monarquía universal están basadas en presupuestos distintos, pero en la práctica es un poder universal. El emperador es un poder universal, pero tiene por encima al Papa, que es el que lo unge, lo nombra. Mientras que monarca universal no admite por encima al Papa. Cuando muere Carlos V, Felipe II ya no es emperador. Y entonces aparece como monarca universal. Como monarca universal. ¿Y qué significa? Pues que evidentemente tiene que expansionarse, tiene que mantener en orden la cristiandad, y es más, su actuación política lo hace justificando en que es el monarca universal. Hasta un humanista como era Benito Arias Montano, se le pregunta cuando surge la guerra, la revolución contra Flandes, bueno, en los Países Bajos, le pregunta a Zayas, le dice, ¿qué debe hacer el rey? O sea, ¿qué aconseja de que debe hacer la batalla? ¿No? Y dice Benito Arias Montano, usted es el monarca universal, lo que haga él es válido, lo tienen ustedes, estas cartas están escritas y es una confesión, fíjense ustedes, y es humanista, todo progresista, pero que dice, es el monarca universal. ¿En qué se basa que Felipe II dice, yo soy el monarca universal, ya no soy emperador, pero es que me trae sin cuidado el imperio, soy superior al imperio? Por lo tanto, el imperio siempre está también sometido a Felipe II. ¿Y en qué se basa? Pues en algo tan simple como que yo puedo más. El ejército y la fuerza de Felipe II, de la monarquía hispana, estaba por encima de todo. Y como se podía más, aquí todo el mundo a callar. Y así se expansionó y así es la política de Felipe II. Evidentemente, como ustedes pueden comprender, esto va, bueno, Felipe II hace una monarquía universal fundada en los ideales de Castilla, que era su reino preferido. Entonces, la justificación política, la justificación religiosa, todo en base a Castilla. El espíritu castellano es el que se va a implantar en América, el que se implanta en el Pacífico, etc. Evidentemente, como ustedes pueden comprender, hay un problema muy grave. Primer problema, porque es un problema, pero hay varios elementos que están implicados. El primer problema es el papado. El papado no puede admitir que esté utilizando la religión y resulta que el Papa esté subordinado a Felipe II. Y, en segundo lugar, los nobles periféricos, incluso algún noble castellano. ¿Por qué? Porque los nobles no están en el poder, y sobre todo en la periferia son los castellanos los que están ahí con su espíritu. Por lo tanto, van a estar intrigando. Ya Felipe II es un rey ya mayor
y todo el mundo está esperando que se muera. Y evidentemente desde el papado, a través de sus nupcios y esto, comienzan a ganar al sucesor, que es el futuro Felipe III, y a cambiar de mentalidad dentro de la sociedad castellana. ¿Cómo? Imponiendo una religiosidad radical. La religiosidad radical es los descalzos, la religiosidad descalza. Ya sé que me pueden decir ustedes, hombre, Felipe II es el rey más católico, apoyó a Santa Teresa que era descalza, pero como ustedes sabrán, la reforma de Santa Teresa no lo aceptó el Papa. Los carmelitas de Santa Teresa solo existen en España, no fuera. El Papa Clemente VIII creó una nueva orden de carmelitas descalzos que fueron los que se propagaron por todo el mundo. ¿Y por qué no los admitió el Papa? Porque sabían que estaba bajo el control de Felipe II. Dicho esto, había, por supuesto, gente que quería que esto cambiase, empezando por el pontífice. Y, en consecuencia, he aquí que han rodeado al príncipe Felipe III con gente que está en buena relación con el papado y con gente que está en buena relación, llamémosle en general, con la nobleza periférica de otros reinos. Ahora había que buscarle al rey, había que buscarle al nuevo rey una esposa. Y esa esposa, después de mucho jaleo, va a ser Margarita de Austria. Y evidentemente, ahí evidentemente la esposa pues tenía que ser, todo el mundo está pendiente a ver quién puede influir. Felipe II quiere que venga una esposa de su dinastía, pero evidentemente que venga ella sola, para meterle de consejeros a gente castellana. El papado, que había aguantado durante todo el siglo XVI la subordinación a la monarquía española, por todos los medios quiere que, evidentemente, que sea una esposa adepta, es decir, que siga a Roma y que siga una espiritualidad y una política, no solo religiosa, sino política en general, de acuerdo a Roma. Y, finalmente, los nobles intentan lo mismo, es decir, que sea una mujer que no se vuelva castellana, bueno, entre comillas, no de castellana, sino que evidentemente tenga otra ideología. Por lo tanto, la elección de Margarita de Austria, ahí todo el mundo intervino, y no fue casual. Realmente Margarita de Austria, Roma sabía que llevaba las de ganar. ¿Y por qué se veía que llevaba las de ganar? Porque Margarita de Austria había sido educada en el imperio de acuerdo con las ideas radicales, digamos, descalzas. La descalcez es algo típicamente español, pero ideología o religiosidad radical es lo mismo. Por lo tanto, había sido educada nada menos que con los jesuitas, que eran los más radicales en Graz. Había nacido en Graz y evidentemente por allí habían sido educados. Por lo tanto, Roma sabía que el espíritu de la nueva reina era de acuerdo o estaba de acuerdo con los intereses romanos. Y, en consecuencia, pues tenemos que, por ejemplo, Felipe II, antes de morir, pues dijo, bueno, se traía a Richard Haller, el confesor jesuita, que no era un jesuita cualquiera, que era la rama más radical. Y, evidentemente, Felipe II dijo que no. Mientras que Margarita de Austria, a pesar de ser jovencita y tal, dijo que sí, y efectivamente se lo trajo. Se lo trajo como confesor. Todo lo que le decía el padre Haller cumplía Margarita. Y, por lo tanto, la nueva mentalidad va a ser completamente distinta. En segundo lugar, es lógico que lo primero que se hace cuando llega es crear una nueva casa. La profesora López Cordón ha hablado de las ordenanzas de la casa de 1603.
Fíjense ustedes, y es importante que se le da una autonomía a la reina, que estas ordenanzas, la Casa de 1603, ya va a llegar hasta los Borbones inclusive. ¿Por qué? Pues porque se funda, tiene un espacio independiente, poderoso. Les voy a dar un dato. La Casa Real o la Casa de la Reina se componía de diversos apartados. No piensen que es como ahora, que es solo lo doméstico. Entre los apartados que tenía la Casa Real era la caballeriza. La reina tenía sus propios caballos, sus propios carrozas, etc. Pues bien, la caballeriza de la reina Margarita era el doble en número de caballos, en número de gasto y todo, que el rey de Inglaterra. Cuando vino a casarse, resulta que se dio cuenta que efectivamente la casa de la reina era el doble que tenía el rey de Inglaterra. No digo ya Felipe III, que era pues el cuádruple sería, vamos a decir, de grande, para que vean ustedes la importancia. Y, en segundo lugar, evidentemente, se rodea la reina de facciones cortesanas filorromanas, es decir, partidarias o en conexión con Roma. Y, por si algo faltase, evidentemente defiende la espiritualidad descalza. El convento que funda de la Encarnación es su buena justificación. ¿Qué es lo que pretendía o qué es lo que se funda a partir de Margarita? Pues Margarita va a contribuir decisivamente a formar lo que se denomina la monarquía católica. Y la monarquía católica es un concepto político, no es un título, sino es un concepto político. Y para eso se lleva un proceso grande. Podría hablar de muchas cosas, de en qué consiste este proceso político, pero uno muy importante y esencial va a ser la unión, el destacar la dinastía, los Habsburgo, la dinastía Habsburgo. Estamos hablando de que efectivamente siempre estas reinas, la dinastía, pero no, en este caso es algo especial. ¿Por qué? Pues porque a partir de Margarita comienza, sobre todo por parte de los jesuitas, a resucitar una leyenda, que es la leyenda del duque Rodolfo. ¿Y quién era el duque Rodolfo? Pues el duque Rodolfo es el duque iniciador de la dinastía Habsburgo, que siendo duque se fue un día que estaba cazando, un día de invierno lloviendo, por unos bosques se encontró a un sacerdote que llevaba el viático a una chabola, a una choza, a un campesino que estaba muriendo. Y entonces el duque Rodolfo se bajó del caballo y dijo: ¿cómo una persona que lleva el cuerpo de Dios puede ir andando y yo a caballo? Monte aquí. Y él lo llevó con las bridas del caballo, lo llevó hasta la choza, le dio la extremunción, el campesino murió y entonces el sacerdote salió. Y salió y le dijo: por haber hecho esto no lo hace ningún duque ni nada, por haber hecho esto tendrá una gran dinastía y sus lejanos, es decir, descendientes, serán emperadores. Precisamente durante el siglo XVII, si ustedes recuerdan, es cuando se ensalza, me estoy acordando de Carlos II, pero no solo es que va por Madrid con su carroza y sube a un pobre sacerdote que lleva el viático. Eso se va a ir repitiendo. Es decir, la defensa. ¿Qué significaba esto? Significaba, por una parte, la grandeza de la monarquía hispana no estaba en Castilla ni estaba en España, estaba en la dinastía. Por lo tanto, no hable usted de pastor universal ni nada. Hay que ir a la dinastía, ahí está la grandeza. Y la dinastía ha sido grande porque ha defendido la Eucaristía. La Eucaristía es el símbolo de la Iglesia. Ahí estamos todos metidos. Es el símbolo de la Iglesia. Y los que hayan estudiado arte sabrán cómo, efectivamente, las pinturas que existen, la hostia sagrada, en diversos cuadros o la defensa de la Eucaristía a lo largo del siglo XVII. Pues bien,
no me voy a extender porque ya he terminado, ya he cumplido el tiempo. Esto es lo que es la monarquía católica, entre otras cosas. Margarita de Austria es el elemento, perdón por decir elemento siendo una persona, pero bueno, sí, desde el punto de vista político, quería decir, desde el punto de vista político, es el elemento que crea, que contribuye a crear la idea de monarquía católica, y lo hace conscientemente. Vale, muchas gracias.